Hola de nuevo. Vamos a seguir explicando el tema 12, el tema que se refiere a la comunidad hereditaria y a la partición. A la comunidad hereditaria ya me he referido en la clase del pasado martes y vamos hoy a entrar ya en los apartados referentes a la partición hereditaria. Epígrafe 5, la partición de la herencia. Bueno, lo primero que hay que decir en esta materia es que a diferencia de otros muchísimos temas, en este concretamente podríamos decir que la regulación se encuentra dividida, o más que dividida, regulada por dos textos legales. Por un lado el Código Civil y por el otro lado la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en sus artículos 782 y siguientes se dedica a regular lo que se llama allí división de la herencia. Bien, esto los procesalistas ignoraban que es verdad que la división de la herencia es división, no hay que negar, pero ignoraban que la terminología clásica de esta materia es partición. La palabra partición, igual que por ejemplo en materia de acciones posesorias, que así le llama la acción, le llama la ley de enjuiciamiento civil, pues la terminología clásica de toda la vida ha sido los interdictos posesorios. Pero en fin, es una cuestión de terminología. Lo cierto es que si tenemos una partición de herencia, tendremos que acudir tanto al Código Civil como a la ley de enjuiciamiento civil. Una definición de partición. Pues podríamos decir que la partición de la herencia es un acto o negocio jurídico de disposición que pone fin a la comunidad hereditaria y produce la sustitución de la cuota sobre la totalidad de la herencia por bienes y derechos singulares equivalentes económica y jurídicamente. Bien, una única observación. He dicho acto, negocio jurídico. Tenemos que meter aquí dentro del acto jurídico pues la decisión judicial por la que se hace la partición de la herencia. O sea, una sentencia en la que se realiza la partición de la herencia, pues sería también un acto jurídico. Sentencia también puede ser auto, todo depende de la complejidad, de si hay recursos, en fin, que todo esto. Pero en fin, la decisión judicial sobre la partición de la herencia también entra dentro del concepto que hemos dado, pues entraría dentro del acto jurídico. Mientras que el concepto de negocio jurídico parece que es más, sería por ejemplo la partición llevada a cabo por los partícipes. Sería más negocio jurídico en el sentido que es como un contrato. Realmente se han puesto de acuerdo ellos para hacerlo así. Para que haya partición de herencia es preciso que haya una pluralidad de partícipes, que haya comunidad hereditaria. Se parte la comunidad hereditaria. Cuando hay un único heredero, llamado así heredero universal, no hay que hacer partición. Uno no va a hacer la partición consigo mismo. Todos los bienes hereditarios le corresponden al único heredero, salvo aquellos que hayan sido objeto de legados o fideicomisos. Pero esos son bienes que van dirigidos a personas concretas. Pero lo que queda de herencia, todos los restos que no han sido ocupados por los legados y los fideicomisos, pues forman parte del relictum que corresponde íntegramente al heredero único. Repito, una vez deducidos los bienes que hay que apartar porque corresponden a legatarios y fiduciarios, que luego van al fideicomisario. La partición de herencia puede ser total o parcial. La participación total es aquella que comprende todos los bienes y derechos hereditarios. Bien, si somos muy escrupulosos, diremos que nunca una partición será total porque siempre habrá algún bien
aunque sea de muy pequeño valor, que no se haya mencionado en la partición. Bien, pero bueno, vamos a decir que lo que se quede fuera y que sea insignificante no debe desmentir que la partición sea total. Porque si nos ponemos así, si el derecho civil fuera una cosa microscópica, pues entonces no haríamos nunca nada, porque siempre cuando te entregan una casa siempre habrá algún defectillo en algún lugar, alguna baldosa que no está bien pegada, y por eso no vamos a resolver el contrato de compraventa, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Aquí la partición es total cuando hay vocación de que abarcarlo todo. Que después hay algo que se ha quedado, una cuenta corriente de 200 euros en tal banco. Bueno, pues entonces, pues nada, eso se hará una adición de la partición, una adición o complemento de la partición, que eso siempre se puede hacer. Pero con la idea de que ya la partición de la herencia está hecha. Sin embargo, la partición parcial, que es casi una redundancia, es aquella en la que no se parte toda la herencia, sino solamente lo referente a uno o a una serie de bienes, pero nunca al total. Bien, esto es perfectamente posible. Es más, hay un caso de partición parcial que pasa muchas veces inadvertido, y es que cuando los partícipes unánimemente deciden vender un bien y luego se distribuyen entre ellos, se reparten entre ellos el precio, pues podemos decir que eso es una partición parcial, porque la comunidad hereditaria queda reducida, puesto que el equivalente a la cosa vendida, el dinero, ha sido repartido entre los... Es como si hubiéramos, entre los partícipes, es como si hubiéramos hecho primero una partición parcial y adjudicación, quedaría una comunidad hereditaria más pequeña y el resto ya no sería comunidad hereditaria, y a continuación se vendiera esa parte desgajada, esa parte segregada, y se cobrara por ello. Y claro, en ese caso cada uno se quedaría con el dinero correspondiente. Pues es lo mismo, es lo mismo que lo que estamos diciendo. Aquí, al partir la herencia parcialmente y repartirse el precio entre los partícipes, es como si hubieran acordado previamente hacer la partición parcial. Y eso. Si por el contrario se vende el bien hereditario, pero el dinero obtenido se integra en la comunidad hereditaria, entonces no ha habido partición parcial. Simplemente ha habido venta de un bien y por el principio de subrogación real el precio sustituye al bien que ha salido del patrimonio y se somete al régimen de la comunidad hereditaria. Por lo tanto, todo dependerá del destino que se le dé al dinero obtenido en esa venta de bienes hereditarios. Bien, en cuanto al derecho, ahora nos preguntaríamos, ¿se puede partir una herencia en cualquier momento? ¿Hay un derecho a la partición de la herencia? Bien, el derecho civil, en líneas generales, es contrario a las vinculaciones perpetuas, por supuesto, no admite ninguna vinculación perpetua, porque sería una especie de esclavitud. Pero también trata de poner término a las situaciones indefinidas en el tiempo, aunque no sean perpetuas. Hay veces que aquello se dilata mucho y hay figuras que terminan con estas situaciones indefinidas, como es la figura de la prescripción extraordinaria de los bienes inmuebles, 30 años. Cuando una situación se dilata mucho en el tiempo, hay un límite temporal en el que aquello ya puede dejar de estar vigente. Pues bien, en materia de comunidad, el código de comunidad, de titularidades plurales, llamémosle así, hablando muy genéricamente, el código no es partidario de que no duren demasiado, y basta con que uno solo de los partícipes lo pida para que haya que proceder a esa división. Así ocurre en materia de comunidad de bienes, así ocurre en materia de gananciales,
pero lo que pasa es que en gananciales haría falta, la pide uno, pero porque está en curso en una causa legal de pedirlo, pero lo cierto es que se puede disolver antes que el matrimonio. Y también así pasa en materia de sociedades o en materia, que ahora es lo que nos interesa, de comunidad hereditaria. El Código Civil permite que la comunidad hereditaria termine cuando un solo partícipe lo solicite. Así así lo dice el artículo 1052 del Código Civil, que dice: todo coheredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes podrá pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. Podrá pedir en cualquier tiempo. ¿Qué significa en cualquier tiempo? Pues significa que no está sometido a prescripción. No está sometido a prescripción. Es decir, aquí no se le puede decir: no, mire usted que ha pasado ya 30 años y usted no puede ahora pedir la partición. La puedo pedir a los 40 años, a los 50, a los 80. Siempre se puede pedir, la puede pedir a los 3 meses, a los 2 meses. La partición de la herencia se puede pedir en cualquier tiempo. Por eso el artículo 1965, ya en sede de prescripción, pues también nos reitera que la acción de división o partición de herencia es imprescriptible. El derecho a la división es imprescriptible. Bien, esta es la regla general. Sin embargo, hay casos en los que no se podría partir, a pesar de que hemos arrancado del principio inverso. Primer caso, cuando el testador haya previsto que no se parta la herencia, cuando haya prohibido el testador la partición. Así se establece, se prevé en el artículo 1051, párrafo primero. Bien, pero esto hay que hacer la siguiente aclaración. Habría que ver si ha prohibido la partición de toda la herencia o de parte de la herencia, y habría que ver también si hay o no legitimarios. Si hay legitimarios y la prohibición impuesta por el testador afecta a la legítima, estaríamos hablando de un gravamen de la legítima. Porque todo gravamen de la legítima es todo aquello que de alguna manera te entorpece o retrasa en la percepción de la legítima. Y el hecho de que tú no puedas partir la herencia, pues te está perjudicando, en el sentido de que no puedes, tienes un bien, un derecho sobre una cuota, pero no tienes bienes concretos de los que disfrutar. Entonces, si es un gravamen de la legítima, nos remitimos a los gravámenes de la legítima y tiene el tratamiento que allí le dimos en su momento. Ahora bien, si la prohibición de partir la herencia afecta únicamente o en parte a la parte de la herencia que excede de la legítima, entonces podríamos decir que ahí el testador, la voluntad del causante es ley de la sucesión. Igual, de la misma manera que él puede establecer ahí sustituciones, gravámenes, todo lo que, porque es parte disponible, pues también puede establecer el gravamen de prohibir la partición de la herencia. En esa parte, la parte que no sea la legítima, la prohibición del causante sería válida. Ese es el primer caso, el caso que le haya prohibido el testador. Segundo, puede que el testador no lo prohíba de una manera absoluta, pero establezca un plazo para pedirla, la partición. Es decir, pues hasta que no pasen 8 años, hasta que no pasen 5, hasta que no pasen 15, no se podrá partir la herencia. Bien, pues esto realmente es lo mismo que hemos dicho antes. Es lo mismo, lo que pasa es que la solución es la misma. Si es en cuanto a la legítima, pues sería un gravamen no permitido, y por lo tanto que podría ser objeto de impugnación y quedaría ineficaz a petición de los legitimarios. Recordemos siempre que son los legitimarios los árbitros de su decisión. Que aquello no afecta a los bienes que exceden de la legítima es un gravamen perfectamente válido, y por lo tanto habrá que respetar esa voluntad del causante, que ha querido que las cosas sean como él quiere que sean.
igual que no tiene ninguna obligación de dar un legado, de dar, mejorar a igual que no tiene ninguna obligación de hacerlo. Si lo hace, se hace con sus condiciones. Lo único que pasa es que hay límites, por ejemplo, como el tema, si es parte de la mejora, pues sabemos que no se le puede dar a ninguno que no sea, a un extraño que no sea descendiente. Pero salvo esa pequeña limitación en tema de mejora, en todo lo demás cabe considerar que al ser parte de libre disposición, la libertad la autonomía del causante es reina de la sucesión. Tampoco se podrá, en tercer lugar ya, partir la herencia si los partícipes tienen un pacto de indivisión, pacto que deberá tener una duración. Luego, mientras que esté vigente ese pacto, que a nadie le obligaron a establecerlo, pues si está vigente el pacto, habrá que cumplir ese pacto. O ponerse de acuerdo de nuevo para romper ese acuerdo, ese pacto. Pero, desde luego, si hay un pacto de indivisión, ese pacto debe ser conservado. En cuarto lugar, si la herencia está sometida a una condición, a una condición suspensiva, por ejemplo, el nacimiento del naciturus, la constitución de una sociedad, de una persona jurídica, pues en tanto no se produzca se realice esa condición, no se podrá partir la herencia. Y en consecuencia, pues habrá que esperar, son plazos cortos a que nazca o no nazca, pero habrá que aclarar esa situación de que se cumpla la condición o que se vea que no se va a cumplir ya. Y en último lugar, quinto lugar, no se puede dividir la herencia si hay acreedores del causante que se oponen a ello, pero aquí la ley no les concede un simple veto, yo no quiero que se parta la herencia, sino la ley les permite vetar la partición mientras no se les pague o afiance sus créditos. Es decir, si les pagamos a esos acreedores, salen fuera. Si les afianzamos, es decir, si les garantizamos de una manera que en caso de incumplimiento ellos pongan en marcha esas garantías que se le dan, pues tampoco, ya están garantizados, entonces ya tampoco se pueden oponer. Solamente se pueden oponer los acreedores del causante, que ahora son acreedores hereditarios, en tanto no se les pague o afiance su crédito. Eso es lo que establece el artículo 1082 del Código Civil, que también reproduce textualmente la Ley de Enjuiciamiento Civil, en uno de sus artículos. Bien, vamos a hablar ahora de quiénes son los que pueden instar la división de la herencia. Hay que tener en cuenta que aquí vamos a emplear mucho la terminología procesal, en el sentido de quién está legitimado para demandar, quién está legitimado para ser citado. Y no todas las particiones son judiciales, no todas las particiones son contenciosas. Sin embargo, podríamos decir que lo que en algún lado se menciona como demandado o ser citado en juicio, pues hay que entenderlo como persona a la que hay persona que puede instar, aunque sea extrajudicialmente, y persona a la que se le ha de citar, aunque no sea judicialmente. Es decir, que estamos intentando hacer una exposición que sea común a todos los tipos de partición. Bueno, a todos no, porque hay una partición muy especial, que es la que hace el testador o el contador partidor nombrado por él, que es casi como si lo hubiera hecho el testador, porque si yo puedo partir, pero también puedo decir que parta y por lo tanto delego en él, es como si lo hiciera yo. Bien, pues las particiones hechas por el testador o por el contador partidor nombrado por él no tienen un trámite, podríamos decir, donde se permite que uno hable, otro conteste, sino que podríamos decir que eso se impone. No es tan consensual como todas las demás particiones, pero eso lo vamos a explicar ya el lunes próximo, la semana que viene. Bueno, hecha esa aclaración de que todo lo que digamos ahora es aplicable concretamente a la partición hecha por todos los partícipes, por acuerdo de ellos, la partición hecha por contador partidor nombrado por el juez o
o por la apelación hecha por el propio juez en virtud del juicio de división de la herencia, ahí sí es donde se aplica de suyo y con toda su entidad el procedimiento de división de herencia de la ley de enjuiciamiento civil. Bien, pues en todos estos casos, hablando en común, podríamos decir que el artículo 782.1 de la ley de enjuiciamiento civil dice: cualquier heredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar la división de la herencia, siempre que ésta no deba efectuarla un comisario o contador partidor designado por el testador, por acuerdo de los coherederos o por el secretario judicial o por el notario. Bien, este artículo 782 merece unas pequeñas aclaraciones. En primer lugar, establece una regla general de que quienes pueden reclamar la división son los herederos y legatarios de parte alícuota, entre los que se incluye el cónyuge viudo, en lo que respecta a su legítima usufructuaria. ¿Y qué pasa con los legitimarios? La ley de enjuiciamiento civil omite mencionar a los legitimarios en esta materia de la partición de herencia. El Código Civil hace lo mismo. Según esto, parecería que la regla es que no hay que citar a los legitimarios para que no hay que citar que los legitimarios no tienen legitimación, no tienen posibilidad jurídica de pedir la división de una herencia. Ahora bien, habría que tener en cuenta una cosa: si el legitimario ha sido nombrado, ha sido llamado como heredero o como legatario de parte alícuota y ellos aceptan esas posiciones, entonces no ya como legitimario, pero sí como copartícipe podrían pedirla. Pero nos referimos al caso en que el legitimario no sea ni heredero ni legatario de parte alícuota. Por ejemplo, un donatario, un legatario. Otros casos que ya vimos en su día, que por cualquier título, cuando habla del artículo 815, por cualquier título, pues comprende otros casos, como el tema de que se le puede pagar con la partición, o el simple legitimario, el que tiene derecho a una cifra, a un valor. El caso de que se puede pagar la legítima con la reserva, o que se puede pagar la legítima con la reversión del 812, en fin. El legitimario puede ocupar unas posiciones distintas a la del heredero o legatario de parte alícuota. Y en esos casos nos preguntamos, ¿ese legitimario puede instar la división de la herencia? Según el Código Civil y según la Ley de Enjuiciamiento Civil, la respuesta es negativa. No, porque no se le menciona. Sin embargo, la Dirección General de los Registros y Notariados tiene consagrada una doctrina, podríamos decir, fija, constante, en el sentido de que toda partición que no sea la hecha por el testador o por el contador partidor, hecha nombrado por el causante, toda partición que no sea una de esas dos, todas las demás, debe hacerse con el concurso de los legitimarios. Si no hay una aprobación de esa partición por los legitimarios, no se puede dar curso a esa partición. Pero eso, más que a la posibilidad de instar el procedimiento de división, se refiere a la posibilidad de estar presente y de participar en la decisión, que quizás se encuadre mejor en la segunda parte de este epígrafe, que ahora estamos hablando de quién puede reclamar. Ahí en la segunda parte veremos quién tiene que ser citado. Ahí es donde jugaría la doctrina de la Dirección General, en el sentido de que debería ser citado el legitimario que no sea heredero ni legatario de parte alícuota, pues en ese caso es que es parte es el que puede instar el procedimiento. Bien, a mi juicio, en mi opinión, es un tema que me interesa mucho, a mi juicio,
yo creo que es excesiva la doctrina de la Dirección General de los Registros Notariados. Creo que es excesivo supeditar la validez de una partición al hecho de que la hayan consentido los legitimarios. Bien, a mi juicio, como yo ya dije, y lo he repetido en más de una ocasión, el legitimario tiene el carácter de acreedor de los herederos. El legitimario que no es heredero o legatario de parte alícuota, repito, es acreedor de los herederos. Y en consecuencia, si es acreedor de los herederos, pues tiene los derechos que tienen los acreedores. Y el derecho ya lo he mencionado antes, el derecho de oponerse a que se haga la partición si no se le paga o afianza su crédito. Creo que con eso es suficiente, no hace falta más protección. Como acreedor que es, el legitimario tiene derecho a decir, quiero que se me informe del resultado de la partición. No es que yo negocie esa partición, no, que es lo que la consecuencia de lo que dice la Dirección General de los Registros. Si es parte, puede negociar. Aquí yo creo que no puede negociar. Lo que sí puede decir, que se me informe del resultado, y si veo que a mí no se me paga o afianza mi crédito, yo me opongo. En tanto no, y esa oposición es válida, y no podría seguir adelante la partición mientras que no se hubiera cubierto esos escollos. Es decir, podríamos decir que la partición en caso de acreedores, y entre ellos legitimarios, podríamos decir que está sometida a la condición suspensiva de que se pague o afiance los créditos de los acreedores y de los legitimarios. Bien, hemos dicho que pueden instar la división los herederos y los legatarios de parte alícuota, entre ellos el cónyuge viudo, que tiene esa consideración para todos, para la doctrina, jurisprudencia y Dirección General de los Registros Notariados. También tienen esa posibilidad de instar la división de la herencia los cesionarios de cuota o los compradores de herencia, usando la terminología del código: venta de herencia, compradores de herencia. Porque ya dijimos en su día que el cesionario de cuota, el que compra una cuota hereditaria, pues sustituye en todo, en el activo y en el pasivo, al cedente, al que vende esa cuota. Recuerden que esa posibilidad existía, pero estaba supeditada a que no se ejercitara el retracto de coherederos. Si, habiendo una venta de una cuota de herencia, los coherederos no ejercitan el retracto, la venta de la herencia se produce, el adquirente de esa cuota ingresa en la comunidad hereditaria y, al ser partícipe de la comunidad hereditaria, es como si fuera heredero o legatario de parte alícuota, si lo que se ha vendido es la parte del legatario, la parte alícuota de ese legatario. El artículo 1055 del Código Civil nos dice que si antes de hacerse la partición muere uno de los coherederos, dejando dos o más herederos, bastará que uno de estos la pida, pero todos los que intervengan en este último concepto deberán comparecer bajo una sola representación. Bien, aquí se plantea el caso de que hay un coheredero que muere, entonces deja varios herederos por su parte. Bien, pues aquí se plantearía la cuestión de los coherederos que sustituyen a ese heredero muerto, que cuando todavía no se ha hecho la partición, tienen que actuar por unanimidad para pedir la división de la herencia, o no. El código resuelve que no. Basta con que uno de ellos la pida. Lo que pasa es que una vez que la pide uno de los coherederos, ahora todos esos coherederos, todos los que integran esa parte del heredero fallecido, deben comparecer bajo la misma representación, es decir, deben actuar en común. La ha pedido uno, pero todos ellos son luego los que integran esa posición en la partición de la herencia. Tienen que actuar, por lo tanto, mancomunadamente, en mano común, llamémosle así. En cuanto a los acreedores del causante, el artículo 782.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que los acreedores no podrán instar la división. Yo he dicho antes que se pueden oponer, pero no he dicho
que puedan instarla. No podrán instar la división sin perjuicio de las acciones que le correspondan contra la herencia, la comunidad hereditaria o los coherederos que se ejercitarán en el juicio declarativo que corresponda, sin suspender ni entorpecer las actuaciones de división de la herencia. Ya he dicho antes que entre esas posibilidades, los acreedores del causante y ahora de los coherederos pueden oponerse a que se realice la partición mientras no se le pague o afiance sus créditos. Bien, pero este artículo que acabamos de leer, 782.2, añade que ellos pueden, mientras que se está partiendo la herencia, ellos pueden actuar contra la herencia. Pueden actuar, pueden interponer demandas, pueden hacer embargos, etcétera, ¿no? Esto ya lo veremos con más detalle en el próximo tema y último, el tema 13 y último. Pero el hecho de que se está haciendo la partición de la herencia no les deja a los acreedores en suspenso, no los deja inactivos y a la espera, porque esto puede tardar mucho. Y entonces podríamos decir que se emplea esa terminología que alguna vez empleamos en la práctica: te espero andando. Te espero andando. Es decir, yo me someto a esa división de la herencia, aunque siempre me podré oponer mientras no se me pague afianza el crédito, pero yo mientras tanto ejercito mis derechos, estoy andando. Y si tú quieres que yo no llegue hasta el final, págame. Así de fácil es el tema. Si tú me pagas, yo salgo de la escena. ¿Qué pasa con los acreedores no de la herencia ni de los herederos, sino acreedores particulares de un heredero? ¿Pueden intervenir en las operaciones de partición? La respuesta es no. Sino que no pueden intervenir, me refiero a las negociaciones, no pueden tratar entre ellos de cómo partimos, esto para lo otro. Lo que pueden es intervenir en labores de fiscalización. Es decir, pueden tener noticia de lo que se está haciendo a efectos de, si en algún momento ve que algo es fraudulento o perjudicial para ellos, denunciarlo en la instancia correspondiente. Artículo 1083 del Código Civil. Los acreedores de uno o más coherederos podrán intervenir a su costa, ojo, no a costa de los gastos de la partición, sino que si tú quieres hacer lo que viene ahora, tú tendrás que pagártelo, a su costa en la partición, para evitar que ésta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos. Es decir, que por ejemplo se adjudique a su deudor un bien de muy poco valor en relación con los demás bienes que se adjudican a los otros, que teóricamente son del mismo valor, pero le da un bien de poco valor, o un bien muy conflictivo, o un bien litigioso, o un bien con muchos gravámenes, por ejemplo una empresa con muchísimos trabajadores o con muchos trabajadores, que eso supone pues potencialmente que en algún momento, dado en caso de despido, haya que pagar mucho dinero, en fin. Entonces, podríamos decir que si el reparto es desigual para su deudor, pues esto les permite a ellos denunciar, evitar que se haga en fraude o perjuicio de sus derechos. Esto se parece, no es lo mismo, pero se parece a lo que vimos en su día. De la misma manera que los acreedores particulares pueden aceptar la herencia en nombre de su deudor repudiante, aquí no hay repudiación. Aquí lo que ocurre es que su deudor, en vez de repudiar, lo que hace es que se adjudica bienes de escasísimo valor o bienes de un valor muy inferior en conjunto a los demás adjudicatarios. Aquí se supone, igual que puede ocurrir en el caso de la repudiación, que se hace con el pacto secreto de que vamos a hacer esto y ya el día de mañana me reintegráis la otra parte o toda la parte. Entonces, para evitar eso, para impedir esos fraudes, pues aquí se les permite a los acreedores particulares denunciar esos fraudes o perjuicios y de esta manera impedir que se produzca esa lesión. Tampoco, estamos hablando de quién puede instar la división de la herencia, no la pueden pedir a aquellos herederos que estén sometidos a condición suspensiva, porque mientras que no se cumpla la condición no
no adquieren realmente. Entonces, si no son adquirentes, no tienen tampoco la posibilidad de instar el procedimiento de división. Ahora vamos a referirnos, y con esto vamos a terminar esta primera parte del tema de hoy, a quiénes deben ser citados, quiénes deben intervenir, o por lo menos quiénes deben tener la oportunidad de intervenir en la partición hereditaria. Una cosa es quién la puede instar, y otra cosa es quién, una vez instada por alguien, de los que hemos visto, quiénes deben estar allí. Bien, lógicamente el artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice que deben ser convocados a junta, dice allí, pero en una partición hecha también por los coherederos, que no sea judicial, también deben ser convocados todos los coherederos y legatarios de parte alícuota, incluyendo el viudo. Eso lo dice el artículo 783.1. Ahí incluye al viudo. Pero también debemos incluir al cesionario de cuota por las razones que hemos dicho antes. Hay otros casos particulares. Por ejemplo, también se deberá convocar al Ministerio Fiscal. ¿Cuándo? Cuando no haya representación legal de los que no tienen capacidad de obrar. Si hay menores o incapacitados sometidos a representación legal o a tutela, pues entonces deberán ser los representantes legales, los padres o los tutores, los que deberán asistir. Pero si aún no se les ha nombrado, si no existen, pues entonces el Ministerio Fiscal representa a estos menores o incapacitados en tanto no se les nombre no se les confiera esa representación legal. Concretamente el artículo 783.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice: también se convocará al Ministerio Fiscal para que represente a los interesados en la herencia que sean menores o incapacitados y no tengan representación legal, y a los ausentes cuyo paradero se ignore. Bueno, esto es claro, esto es la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hay que tener en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil muchas veces está hecha por procesalistas que no dominan el derecho sustantivo. Y entonces, claro, un ausente cuyo paradero se ignore, ¿no? Es que todos los ausentes son ausentes porque se ignora su paradero. Porque si yo sé que fulanito está en Sevilla, en tal sitio, y con este teléfono, esa persona no puede ser declarada ausente. Esa persona está distante, pero no es ausente. Ausente es que ha desaparecido, ignoramos dónde vive, ignoramos su paradero y dudamos si vive o no. Bien, en cuanto a los legitimarios, según la Dirección General de los Registros, y por lo tanto, si es un acto que va luego a acceder al registro de la propiedad, aconsejamos que se cuente con el consentimiento de los legitimarios, porque si no se cuenta con el consentimiento de los legitimarios a la partición que se está haciendo, el registrador nos va a rechazar el documento. Pues que, ya repito, que es doctrina constante de la Dirección General de los Registros Notariados considerar que toda partición que no sea la hecha por el testador o por el contador perdido nombrado por él, todas las demás deben ser consentidas por los legitimarios. En mi opinión, yo creo que ese requisito es exagerado, es excesivo. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta, hay que darle los mismos derechos que se le dan a los acreedores del causante, en este caso de los herederos, la posibilidad de oponerse en tanto no se les pague o afiance su crédito. Creo que con esto bastaría. No el veto el veto indiscriminado de que deben intervenir. Y si no intervienen, no, porque puede ser que citado un legitimario para una partición, puede que no comparezca y en consecuencia no se opone a la partición en tanto no se le pague o afiance su crédito, la partición se haga y una vez hecha la partición ya ese legitimario no tiene posibilidades de actuar. Distinto es que no se le haya citado. Entonces sí, podría hacerlo. Óigame usted, yo me he enterado ahora y yo esa partición que se ha hecho no la impugno porque en tanto no se me pague fianza el crédito. Ahora, si ha sido citado y no ha usado su derecho y no ha intervenido, yo creo que no es necesario que tenga que consentir para que aquella partición prospere. Se le concedió el derecho, no lo usó, por lo tanto, como cualquier otro acreedor, pues ya se produce la partición. En el artículo 1080 del Código Civil se dice: la omisión de algún legitimario
de algún legitimado, solo invalida la partición cuando hubiera mala fe o dolo por parte de los otros interesados. Si hubo buena fe, los partícipes tendrán la obligación de pagar al preterido la parte que proporcionalmente le corresponda. Bien, aquí hay que distinguir entre dos casos. Hay un legitimado, por ejemplo, un heredero, un legatario parte alícuota, un cesisionario de cuota, pero no ha sido citado para hacer la partición. Bien, esto puede ser de buena fe o de mala fe. Buena fe es cuando ignoraba que existía ese heredero. Mala fe es cuando conocía la existencia de ese heredero o legatario de parte alícuota o cesionario de cuotas y aún así no lo citamos. Estos dos casos de mala fe, entonces invalida la partición. Porque dice solo invalida la partición cuando hubiera mala fe o dolo. La invalida, lo que entonces sería un caso de partición nula por falta de todos los partícipes. Y, sin embargo, cuando ha habido buena fe, es decir, había simplemente ignorancia de la existencia de ese corredero, el tema se resuelve pagándole a ese preterido. Es una preterición no como la otra que hemos visto. Aquí se emplea la palabra preterido en el sentido de persona ignorada, persona no tenida en cuenta, pero de buena fe, en el sentido de que no se conocía su existencia. Bien, pues en este caso todo se resuelve dándole su parte, su compensación económica, la parte que le corresponde a esa, y por lo tanto sin que quepa anular la partición. Si hubiera buena fe, los partícipes tendrán la obligación de pagar al preterido la parte que proporcionalmente le corresponda. Bien, hemos visto que si todos los partícipes son mayores de edad y ninguno de ellos tiene una limitación a su capacidad de obrar, pues entonces podríamos decir que deben intervenir todos ellos, pero también hemos visto antes que había casos en los que los menores y los incapacitados estarían representados por sus padres y sus tutores. Bien, también aquí la ley a los padres y a los tutores les da unas facultades diferentes, mientras que la actuación de los padres que representan a sus hijos menores o incapacitados no requiere ningún requisito adicional. Sí la actuación de los tutores, que requieren la posibilidad de tener la aprobación judicial. El artículo 1052 es el que nos habla de que hace falta para participar en la partición tener la plena capacidad de obrar, pero a continuación los artículos 162, 163 y 1060 del Código Civil pues nos hablan de la representación de los padres a favor de menores e incapacitados sin necesidad de aprobación judicial. Sin embargo, los sometidos a tutelas serán representados por el tutor y el juez deberá autorizar el resultado de la partición. Artículo 272 del Código Civil. Bien, en cuanto a la representación de los padres, esa representación tiene una excepción, y es los casos en que haya conflicto de intereses entre los padres y los hijos. En el supuesto en que se constate que el interés del representante es opuesto al interés del representado, por ejemplo, los dos forman parte de la comunidad, entonces a mí me interesa como hacer la partición, y yo seguramente, como yo represento al menor, pues yo puedo llevarme una tajada más grande de mi parte y una tajada más pequeña se la dejo al menor, y como yo represento al menor, el menor va a consentir eso mediante mi declaración de voluntad. Es un caso de conflicto de intereses y es un caso en que está exceptuada, está vedada la posibilidad de representación legal. Es decir, cuando haya conflicto de intereses. ¿Qué dice la jurisprudencia sobre eso? Pues por ejemplo,
considera que si no hay que partir las sociedades gananciales, porque cuando el finado estuviera sometido a gananciales, hay que hacer siempre primero la partición de la comunidad de gananciales y traer a la partición de la comunidad hereditaria la parte adjudicada al finado, al fallecido. Bien, pues si el régimen era de gananciales, el cónyuge, aparte de la legítima usufructuaria, tiene la parte de gananciales, que afectan en dos momentos distintos. La parte de gananciales es la partición de los gananciales y la parte de la legítima es la partición hereditaria. Pues bien, en ese caso podríamos decir que hay conflicto de intereses, porque a él le podrá hacer abusar de su situación y adjudicarse los bienes mejores en la partición de gananciales y dejar a sus hijos con la parte menos importante en esa partición de gananciales, y que es la base para la partición hereditaria posterior. Pues bien, aquí dice la jurisprudencia que en este caso hay que nombrar un defensor judicial, y ese defensor judicial es el que representa al menor en esas dos particiones. Sin embargo, hay otros casos en los que se estima, y por tanto se permite, que intervenga el progenitor representando a los hijos, porque no hay conflicto de intereses. ¿Cuándo no hay conflicto de intereses? Por ejemplo, en jurisprudencia se dice cuando había separación de bienes en el matrimonio entre el finado y el representante legal de los menores. Bien, pues aquí no hay posibilidades de defraudar nada, puesto que no hay que hacer ninguna partición de gananciales en la que pueda salir ganando el padre, el representante legal. Y también cuando estos padres y representantes legales hubieran renunciado a lo que les corresponde en la herencia del difunto, con lo cual al haber renunciado, pues entonces podríamos decir que no forman parte de la comunidad hereditaria, tampoco con el usufructo individual. En el caso del usufructo individual consideramos que sí hay conflicto de intereses. Si el usufructo individual no ha sido renunciado o se ha repudiado, entonces a mi juicio forman parte de la comunidad hereditaria y no deben representar a los hijos, sino que los hijos deben ser representados por el defensor judicial. En cuanto al emancipado, bien, decimos lo mismo que cuando hablamos de la capacidad para suceder. El artículo 323 no impone al emancipado el sometimiento a la autorización o al complemento de capacidad del curador en caso de partición hereditaria. Simplemente lo hacen en 3 casos concretos, pero en ninguno tomar dinero a préstamo, vender establecimientos mercantiles, inmuebles, bienes extraordinarios de valor, pero no lo hace en caso de partición de herencia o en caso de afectación de herencia, con lo cual tenemos que considerar, teniendo en cuenta el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección del Menor de 1996, creo recordar, ahora mismo la fecha creo que es la del 96, pues habría que interpretar esa duda en el sentido más favorable a la capacidad del menor, y por tanto el emancipado tendría capacidad para participar en la herencia por sí solo, sin ser representado por sus padres, porque la representación legal del menor emancipado no existe. En todo caso existe la curatela, pero para 3 casos concretos. Bien, con eso terminamos esta parte y nos vemos a continuación en la parte siguiente.